Mi comentario del día 21 de julio del 2024 es para demostrar que la señora Corcholata es igual de mitómana, igual de charlatana que el narcopresidente, pues en sus declaraciones que rindió a un grupo de acarreados, que por cierto ninguno le aplaudió, como están aleccionados los borregos del narcopresidente, llega al extremo de comparar al presidente como uno de los mejores gobernantes que ha tenido el país, ensalzándolo casi hasta el infinito y más allá, porque ella habla de que acabó con la pobreza, con la desigualdad, que el narcopresidente se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de los norteamericanos, y que todo porque el país ha progresado durante la égida del narcopresidente. Y para estar en contexto me permito exhibir sus mentiras y alabanzas al narcopresidente así. Todos los logros que ha tenido el presidente López Obrador. Ha disminuido la pobreza, las desigualdades, pero ahora hay crecimiento, hay empleo, crece el salario, es decir, las mexicanas y los mexicanos vivimos mejor. Pero además nos convertimos en el principal socio comercial de los Estados Unidos y en una relación de igualdad. Por primera vez se negocia en condiciones de igualdad, no de subordinación con los Estados Unidos, porque somos iguales. Somos un país soberano, un país autónomo y negociamos en igualdad de circunstancias. Y además defendemos, porque el presidente López Obrador lo ha hecho con un enorme cariño, a nuestros hermanos, nuestros paisanos y paisanas que viven en los Estados Unidos, que además de ayudarnos a sostener la economía de México, son fundamentales para la economía de los Estados Unidos. Bueno, la Corcholata solamente está defendiendo al narcopresidente. Es una mujer muy parcial y es obvio comprenderlo porque es hechura del narcopresidente. Llegó a la silla presidencial sin ningún mérito, sin ninguna capacidad y además sin tener moral, entendiendo como tal el conjunto de normas que regulan la conducta individual y social de todas las personas. Es decir, es la capacidad de juzgar el valor moral de nuestros propios actos. La señora está mintiendo porque el narcopresidente no acabó con la pobreza. Lo que hizo fue hacer más de 15 o 20 millones de pobres, lo que también pretende la señora Corcholata, con dar apoyos a mujeres de 60 a 64 años, una vez que se entronice en la silla presidencial. Y ello es simplemente crear dependientes del gobierno y crear huevones y parásitos del gobierno. Eso es lo que hizo el narcopresidente. Y lo hizo como una estrategia política, porque ayudar a los pobres, según lo ha declarado en múltiples ocasiones, es porque ellos lo
ayudarían para que la misma corcholata llegara a la presidencia, y lo logró, además con unas elecciones de Estado amañadas con el apoyo del narcotráfico, porque tanto el narcopresidente como la corcholata son los adalíes de la delincuencia organizada, ya que la corcholata ha declarado que seguirá la política de abrazos y no balazos. En consecuencia, pues la señora corcholata va a hacer más de lo mismo. Es decir, va a ser una copia del narcopresidente, pues simplemente se va a dedicar a ser la títere del titiritero, que es el narcopresidente, porque ese es el pacto que celebró con el narcopresidente, porque esta señora no tiene principios morales, no tiene calidad moral. Entonces no puede estar defendiendo al narcopresidente del fracaso que tuvo ante el pueblo de México, y ello la descubre como una mujer amoral, falsa, y además una cínica e hipócrita como el narcopresidente. Y para demostrar la poca calidad moral, es decir, la nula calidad moral que tiene la corcholata, me voy a dedicar a exhibir una investigación que hicieron mexicanos contra la corrupción, en donde manifiestan, según investigaciones, que la señora corcholata desapareció las propiedades que ella detentaba, y que por otro lado se robó una casa, que es donde vive actualmente, propiedad de uruguayos, mediante un fideicomiso que sacaron con el Banco Santander. De ahí que la señora corcholata pues no tiene moral, ni tiene calidad moral, ni tiene ética, tal como se acredita con la investigación siguiente. 6 días antes de que Claudia Sheinbaum asumiera la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, un juez que ha sido señalado de favoritismo y corrupción dictaminó que la casa que ocupó en Tlalpan fuera escriturada a nombre de su expareja, Carlos Imaz, y luego traspasada a su hija, Mariana Imaz Sheinbaum. El patrimonio de Claudia Sheinbaum se ha esfumado, ya que de 2 casas y 2 departamentos que reportó en su declaración de bienes cuando inició la jefatura de gobierno, ahora afirma no tener nada. E incluso, en el primer debate presidencial, dijo que vive en una casa rentada. Yo vivo en un departamento rentado. Ella vive en una casa del cártel inmobiliario. Se esfuma el patrimonio de Sheinbaum. En diciembre de 2018, tras asumir la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum reportó en su declaración patrimonial que poseía 2 departamentos en Coyoacán, uno de 90 metros cuadrados comprado a crédito en 1999 y otro de 80 metros cuadrados, valuado en $1.800.000 pesos, adquirido en 2011 mediante una herencia y un préstamo. También reportó una casa en Cuernavaca que estaba a nombre de su hijo y que había sido construida entre 2002 y 2005. En esa declaración informó que con su familia poseía además una casa en un fraccionamiento privado en Tlalpan, cuya construcción se había realizado entre 1985 y 1988 en un terreno de 486 metros cuadrados. Lo que omitió informar en aquella ocasión fue que 6 días antes de que asumiera la jefatura de gobierno, un juez que ha enfrentado señalamientos de presunta corrupción y favoritismo determinó una sentencia definitiva para que esa casa en Tlalpan fuera escriturada a nombre de Carlos Imaz, su exesposo, quien el 8 de marzo de 2004 había sido exhibido en video cuando recibía 350,000 pesos del empresario Carlos Ahumada, suceso por el cual se separó del cargo de jefe delegacional de Tlalpan.
Imaz escrituró la casa a su nombre, tras ganar un juicio por prescripción positiva. Según la propia escritura, el predio en el que se edificó la casa estaba a nombre de un fideicomiso conformado por familias de uruguayos que vivieron exiliados en México. Como parte del juicio que Imaz promovió desde el 2012 y que fue resuelto el 29 de noviembre de 2018, los beneficiarios del fideicomiso fueron notificados como codemandados a través de edictos publicados en 2 periódicos de baja circulación y, al no responder, se les declaró en rebeldía y perdieron el juicio. Mexicanos contra la Corrupción localizó y consultó a 2 de los uruguayos codemandados y dijeron que nunca les notificaron del juicio. No pudieron reclamar la propiedad porque no se enteraron de que había un litigio en curso promovido por Imaz. Tanto la casa de Tlalpan como un departamento que Sheinbaum e Imaz habían adquirido en 2011 en Coyoacán fueron donados a Mariana, la hija de ambos. Mientras que la casa en Morelos, que Sheinbaum había declarado en 2018, es actualmente ocupada por Imaz y su hijo Rodrigo. Todavía es un enigma qué pasó con un segundo departamento que Sheinbaum había declarado que tenía en Coyoacán. Conócele. Bueno, queda comprobado pues que la señora Corcholata es una simple ladrona, ratera, y que todos los elogios que hace a favor de su hacedor, el narcopresidente, no tiene ninguna validez, no tiene ningún sustento moral siquiera, porque la Corcholata es una abusiva. La realidad es que promovió un juicio de prescripción positiva. ¿En qué consiste? Cuando una persona tiene viviendo 5 años de buena fe o 10 años de mala fe en un inmueble que no es de su propiedad, en concepto de propietario, de manera pacífica, continua, pública y de buena fe, se convierte en propietario por el transcurso del tiempo, dado el carácter social de la propiedad. Pues ya no es como la conocían los romanos del jus utendi, jus frendi y del jus abutendi. Sin embargo, en todo juicio de prescripción hay que demostrar el origen o causa de la posesión. La casa era habitada, estaba rentada por esa familia de Carlos Imaz, su hija Mariana y la señora Corcholata. Por otro lado, el fideicomiso se establece entre extranjeros que no pueden tener propiedades en el país y es la forma de adquirir una propiedad por medio de un fideicomiso en un banco, en este caso en Banco Santander, de manera que al no ser notificados los uruguayos, fue una ratería, una sinvergüenzada de parte de la señora Corcholata, a más de que no declaró sus bienes ocultándolos, porque es una persona que no tiene moral, que no tiene ética, como bien lo dice la investigación de Mexicanos contra la Corrupción. Y en consecuencia, pues termino mi comentario en el sentido de que la señora Corcholata va a hacer un fracaso en el gobierno de la República porque no tiene principios éticos ni morales y además no tiene la capacidad para gobernar al país, pues a lo que arribó a la presidencia de la República y que se concretizará el día 1 de octubre es para servir a los intereses del narcopresidente, así como a servirle para llevar a cabo sus amenazas y todo el odio que tiene el narcopresidente contra todos
los que hemos estado en contra de su desgobierno. Es decir, que la señora Corcholata arriba a la presidencia de la República para conformar un maximato en donde va a ser la marioneta del narcopresidente. De ahí el afán de estarle diciendo alabanzas y dando créditos a un presidente o narcopresidente fracasado, perverso, cínico e hipócrita. Muchas gracias.